presentación vamos a hacer referencia a RIS, PACS y DICOM, sistemas que nos van a permitir gestionar un servicio de diagnóstico por imágenes. El objetivo va a ser presentar los conceptos de RIS, de PACS y DICOM. Vamos a explicar los programas que se emplean para servirse de estos procedimientos. Vamos a analizar las interacciones que existen entre estos y señalar las ventajas para el servicio de radiología. RIS, PACS, DICOM son todas siglas, una verdadera sopa de letras. Estas siglas nombran modalidades de comunicación y manejo de la información. Por un lado números y palabras, por el otro lado imágenes, pero finalmente todo es información en un servicio de radiología. Vamos a comenzar con RIS. RIS de las palabras en inglés, Sistema de Información Radiológica. Es un sistema informático, por lo tanto un RIS es un sistema informático que ayuda a los servicios de radiología en el almacenamiento, manipulación y recuperación de la información, desde que el paciente ingresa es admitido hasta la gestión del informe y finalmente la entrega de todos estos datos nuevamente al sistema administrativo para su facturación. Por lo tanto, el RIS administra datos alfanuméricos. Abajo vemos la admisión del paciente, luego el cargado en listas. Estas listas son el RIS. Vemos la transcripción, esto es RIS. Y vemos la confección del informe, esto también forma parte del RIS, es decir, alfanumérico. PACS, por el contrario, es otro sistema informático, otro programa, cuyo objetivo es el almacenamiento y transmisión de las imágenes médicas. Por lo tanto, no tienen que ver con las palabras y los números, con las imágenes. Emplea fundamentalmente un protocolo de comunicación que se denomina DICOM y es la tercera palabra de nuestra sopa de letras. Los equipos con imágenes digitales DICOM entregan la información al PACS, al programa. Este las administra, las muestra al radiólogo en forma ordenada y finalmente son almacenadas o se confecciona un documento final que es entregado al paciente. DICOM, que era la tercera palabra, es un sistema de comunicación digital en medicina. Es un estándar reconocido mundialmente al cual se llega luego de intercambiar información entre los diferentes fabricantes de imágenes médicas para generar un único idioma común. Este sistema DICOM en realidad es un protocolo que dispone de varios subprotocolos o servicios. Cada uno de estos son llaves electrónicas que cuando se hace la compra de un sistema, se hace la compra en particular de todos o de cada uno, dependiendo del vendedor, cada uno de los subsistemas o servicios. Existe el sistema de almacenamiento DICOM, denominado Storage, servicio de consulta y recuperación, servicio de impresión y servicio de gestión de lista de trabajo. Cada uno de estos subservicios son muy importantes y tienen un momento dado dentro del sistema RIS-PACS. El primer estándar DICOM importante surge en el año 1993 aproximadamente, generalizándose en forma mucho más significativa recién a partir del año 2000. En Argentina, hasta el año 2007, en general trabajábamos con equipamiento que denominamos cortes gruesos. Significa corte del orden de los centímetros. Entonces, tomógrafo, resonador, cortaban entre 5 milímetros y 1 centímetro en general, rodajas consecutivas, pero extremadamente gruesas. Esto generaba entre 20 y 50 imágenes por paciente. A esto le agregamos que los lenguajes de los fabricantes en general no eran compatibles y que la única forma de entregar la información era la placa radiográfica o la placa láser en caso de multicortes, de tomografías, o resonancia que generan múltiples cortes. ¿Qué significa? Que con una o dos placas yo tenía la totalidad del informe o la totalidad de los datos obtenidos.
No existían archivos institucionales, eran solo a título personal, donde cada médico guardaba el caso que le resultaba interesante. En ningún momento existía comunicación entre los sistemas administrativos de gestión, sistemas de admisión y facturación, los sistemas médicos, y mucho menos con el registro de las imágenes. Todos eran sistemas independientes. A partir del año 2007, con el ingreso de equipamiento al cual le denominamos submilimétricos, se obtiene un gran número de cortes, un incremento significativo en el número de cortes. Así, por ejemplo, los estudios de hoy prácticamente no tienen menos de 50 imágenes, en general rondan los 150, 200, 500, 1000 imágenes por paciente. Por lo tanto, la gran cantidad impide la confección de la placa como documento único. Además, coincide con el acuerdo de la comunicación mediante el sistema de comunicación DICOM por parte de todos los fabricantes y la optimización de la formación de documentos digitales como los CDs y DVDs. Además, esto abre la gran posibilidad de manejar información digital con tanta comodidad, de archivar imágenes institucionales, ya que se redujeron de forma significativa también los precios de los sistemas de guardado con gran capacidad de memoria. Por lo tanto, los sistemas administrativos hoy en día le envían información al sistema radiológico de manejo de la información. Este sistema radiológico recibe todos estos datos, como lo vamos a ver, los gestiona, colabora con la preparación del informe. A su vez, también llega la información al médico proveniente del PACS, es decir, de las modalidades se envían a través del sistema DICOM informes a los PACS que administran las imágenes, son presentadas al médico también para su registro y archivo, y finalmente esto es devuelto al paciente en general en forma conjunta, por supuesto la imagen y el informe, de tal manera que a diferencia de anteriormente, hoy se realiza en el mismo sector mediante el empleo de las computadoras. ¿Cómo funciona entonces? Inicialmente hacemos una descripción general y luego vamos a ir en forma pormenorizada. ¿Cómo funciona un RIS-PACS? El paciente ingresa por secretaría, arriba a la izquierda, a alguna de las modalidades de diagnóstico por imágenes que poseen sistema digital DICOM. Al ingresar los datos al paciente, inmediatamente se genera una comunicación hacia el RIS, captura toda la información proveniente de secretaría y es cargado en las computadoras del RIS. Una vez que el paciente finaliza de realizar sus estudios de imágenes, todos estos datos son enviados al sistema de manejo de la información, al PACS. Los datos son enviados de tal manera que en un solo punto confluyen las imágenes a través del PACS y las palabras y números a través del RIS. El médico observa la totalidad de las imágenes en el PACS, deslizando el mouse a través de las diferentes imágenes, y puede realizar el dictado digital o la confección del informe en la computadora utilizando el RIS. De esa manera el propio médico a su vez puede generar los dos documentos, el informe médico y el informe radiológico, es decir, el informe texto y el informe placa o el informe CD. Finalmente, todos estos datos pueden ser guardados, por supuesto, en la memoria del RIS en el sistema administrativo y del PACS en memorias especiales para su guardado por un tiempo perentorio o definitivo. Haciendo un análisis un poco más detallado, ¿qué nos permite el RIS? El RIS nos va a permitir gestionar el paciente, gestionar el dictado y revisión de informes y el stock de nuestro servicio de radiología. ¿Cómo hace esto? Dijimos que el sistema administrativo, una vez que es cargado el dato en secretaría cuando ingresa el paciente, ese dato es enviado automáticamente al RIS, quien captura ese dato y lo comienza a gestionar. Indica la hora que llegó. Una vez que el paciente es recibido por el técnico radiólogo o el médico, informa a la computadora desde su recepción
y comienza a transcurrir lo que se llama tiempo de ingreso a la modalidad y tiempo de permanencia en la modalidad. Es decir, el paciente entró a las 18 horas o 20 horas a la secretaría, 23 minutos, ya se le hace el ok en el sistema del RIS, por lo tanto ya ingresó a la modalidad. Ahí comienza a transcurrir el tiempo de permanencia en la modalidad hasta que el técnico o el médico le hace el fin del estudio, y de tal manera que el paciente pasa a un nuevo estatus que es hacia el donde tiene que ser informado por el médico. Es decir, nos permite esta gestión de la circulación del paciente, lo cual tiene una importancia estadística enorme y nos va a permitir de alguna manera ir regulando y mejorando nuestra función dentro del servicio. Nos va a permitir hacer el dictado y revisión de informes, es decir, una vez que el técnico o el médico hace fin de atención en la modalidad, inmediatamente los datos son enviados al estatus siguiente, que es lista para informar. Es decir, ese paciente dejó de estar en la gestión de la modalidad y pasa a las estaciones de informe médico. Allí el médico lo accede, ya vamos a ver cómo, realiza el informe y puede o no realizar también el documento final mediante placas o mediante CD. A su vez, una vez que termine el paciente de ser atendido en la modalidad, se envía también información al sistema de stock diciendo si el paciente consumió lo habitual o si necesitó de algún elemento extraordinario que requerirá no solo para su facturación, sino para conocer cuál es el estado del stock de nuestro servicio. De otra manera, expresado nuevamente, el RIS nos da el horario de llegada, el plazo de ingreso, el tiempo de permanencia, la distribución a la lista de trabajo y el control de gastos. Todo eso lo hace desde la modalidad del técnico radiólogo. Luego pasa a la atención médica, donde el médico hace la apertura de su lista de trabajo, dicta el informe en forma digital, por supuesto, o eventualmente en la computadora, hace un envío a la transcripción. Transcripción hace el informe, lo lleva de la palabra al texto, se lo envía nuevamente al médico en la misma computadora, en otra lista que le llamamos lista para corrección, comienza a llenarse de las diferentes secretarias de transcripción a medida que le va devolviendo los informes transcriptos para que el médico haga la corrección final mediante un visado u OK digital. El médico le da la vista definitiva, el último control de calidad, y pasa finalmente a impresión en papel, en general, un informe médico. Aquí vemos un típico turnero del servicio de imágenes, de tomografía computada. Al técnico radiólogo le van llegando los datos y ahí figura, por ejemplo, en la lista el número de ingreso, el tiempo de espera, el tiempo de demora, etcétera, etcétera. El técnico radiólogo, una vez que hace final de atención, arriba a la izquierda dice final de atención, va el paciente, envía la información a stock y envía la información a lista de trabajo. Al médico, en su sector de informe, le llega esta información, paciente para informar, abre su lista de trabajo y le dice, el paciente Leonardo está para informar. Entonces el médico lo accede clicando sobre el nombre, informa el estudio. Aquí vemos el cuadrito cómo se informa del estudio, el dictáfono digital. Y una vez que termina de dictarlo, lo envía a transcripción. En transcripción, el secretario lo pasa el informe, y una vez que lo acomoda, dar todo el aspecto de belleza, digamos, de la compaginación en la página, se lo devuelve al médico para su control final. Al médico ahora le aparece en otra lista que se llama lista para revisar. Entonces el licenciado le envió a su lista de trabajo. Lo dicta, se lo envía a transcripción. De transcripción lo devuelven, en este caso en lista para revisar. Y allí aparecen todo el listado de los pacientes que ya están transcriptos y que requieren su revisión final. ¿Cómo funciona el PACS? Entonces, en el PACS, a diferencia del RIS, solamente vamos a ver las imágenes.
de las diferentes modalidades, se envía la información DICOM hacia el sistema de PACS. ¿Qué va a hacer? Este sistema informático recibe todos estos datos DICOM y los organiza para ser visualizados en forma ordenada por el médico radiólogo. Esto requiere de un programa. El programa se llama visualizador. Hay muchos visualizadores, aquí nombramos 4, eFilm, Visual Médica, Agfa, Fuji, etc. Son los visualizadores de uso más frecuente en nuestro medio. El visualizador es un programa informático que administra las imágenes DICOM y las muestra en forma ordenada y fácil para su lectura. Una vez que el médico accede de esta manera a la lectura, confecciona desde la sala de informe un documento final que puede ser un CD o un DVD, etcétera, etcétera. O puede confeccionar una placa única en forma de resumen o en una placa láser, también dependiendo de los terminales que posea el servicio. El PACS no solo me permite hacer esto, que es la lectura, sino archivarlo. Para eso también hacen falta programas. Son 2 programas diferentes. Un programa de archivo, de storage, que se dispone, se adquieren. Estos programas permiten tener 2 clases de memoria. Una memoria primaria, que habitualmente es entre 6 meses y 1 año, que me permite mantener los estudios en una lectura rápida. Es decir, puedo acceder a informes realizados hasta hace 1 año atrás en forma instantánea. Pasado ese periodo, en general son almacenados en cintas que requieren ya una gestión para su ubicación de alrededor de algunas horas o 24 horas como máximo. Le llamamos memoria secundaria. Finalmente existe una memoria terciaria, que es cuando esto es luego derivado a otros centros que se dedican exclusivamente al guardado de las imágenes. Finalmente podemos acceder también mediante la web a nuestro servidor, a nuestro storage, mediante cualquier punto en el mundo. Esto también requiere de un programa que gestiona la búsqueda web de nuestro servidor. Por lo tanto, hemos visto que ya hay algunos programas que son necesarios para gestionar un PACS. El primero, el programa de visualización, un segundo programa de guardado y un tercer programa de acceso web. Las ventajas del RIS son innumerables. Primero, me permite una lectura de los estudios del paciente. No solo eso, sino saber dónde está, es la ventaja médica y administrativa, tener estadística de todo, poder acceder a los estudios previos del paciente en forma ilimitada. Me permite hacer informes individuales, es decir, cada paciente tiene su código, su número de informe especial. Me permite un enorme ahorro de papel, ya que todo este proceso hasta el visor final se realiza en forma digital, sin la necesidad de impresión. Y por supuesto una mejoría ambiental, ya que no genero residuos. El PACS tiene también algunas ventajas importantes. Primero, la ventaja médica, analizo toda la información. Ya no accedo a un resumen hecho por el licenciado en bioimagen, sino accedo a toda la información proveniente de la modalidad. Todos los cortes, los centenares de cortes, son objetivados por el médico al momento del informe. Me permite una enorme ventaja formativa, ya que el médico, el residente, puede acceder también a toda la información, hacer su lectura previa, confeccionar placas, etcétera, etcétera. Me permite también proteger el estudio. Decimos que una vez que la información está adquirida en forma digital, va a depender de nuestra voluntad de cuánto tiempo lo podemos tener. En general son varios años que se pueden guardar a costos relativamente bajos. Además me va a permitir un ahorro económico, ya que voy a poder confeccionar desde las centrales de informe placas resúmenes. Es decir, si un estudio tiene 200 imágenes y la patología la puedo demostrar en 6-7 fotos, 6-7 imágenes, ¿para qué voy a entregar 20 placas, o 6 placas, o 3 placas? Basta con 1 o 2, es suficiente, ya que toda la información va a estar dada en los documentos tipo CD, donde están absolutamente todos los datos. Y sin duda que también una gran gestión ambiental,
ya que el papel se degrada en 2 meses, en cambio las placas en alrededor de 200 años. Fíjense la enorme diferencia. A lo mejor el médico que recibe el estudio observa la imagen durante 20 segundos y luego esa placa va a estar 200 años en un enterramiento sanitario, a diferencia de que si el informe está en papel va a estar solamente 2 meses. Resumiendo nuevamente, la modalidad RIS-DICOM, cómo funcionan. Entonces el paciente ingresa por secretaria, esto lanza 2 señales, una señal al RIS, el cual inmediatamente es captado por el sistema de información radiológica y nos permite comenzar a gestionar dónde se encuentra el paciente dentro del circuito médico. Esta señal RIS es captada también por las modalidades, si tienen el servicio de DICOM Worklist, es captada y nos permite levantar los datos del paciente sin la necesidad de volver a escribir el nombre, lo cual disminuye todos estos errores desagradables de ortográficos que por ahí cuestan encontrar los pacientes. A la sala de informe médico le llega entonces la información proveniente del RIS, es decir, todos los datos del paciente, más todos aquellos que fueron cargados en el circuito, y además le llega toda la información del PACS, es decir, todos los datos provenientes de las modalidades. El médico en ese momento une nuevamente los 2 sistemas, gestionando el análisis de las imágenes del PACS y transmitiéndole al RIS el informe médico para posteriormente ser transcrito. Por supuesto, el médico en ese momento puede también transcribir el estudio, tiene totalmente la posibilidad de hacerlo. De allí surge entonces un informe médico y un informe, por decirlo de alguna manera, un documento radiológico que consistirá, dependiendo de los terminales que disponga, lo conveniente es un documento que contiene toda la información, como es un CD o un DVD, más 1 o 2 imágenes o placas resúmenes que contienen la patología principal. Finalmente, toda esa información en imágenes es enviada a una memoria, a la cual a su vez puede ser accedida en forma web desde cualquier lugar del mundo para realizar consultas o eventualmente para confeccionar el informe definitivo. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre el film resumen y queremos hacer mucho hincapié. Hoy el número adquirido de imágenes es superior a lo precedente del año 2007. Por lo tanto, la placa hoy es exactamente igual a un muestreo del estudio. Las placas no tienen la totalidad del estudio, ya que tienen varios centenares de imágenes. Por lo tanto, es un muestreo. Este concepto es muy importante. Además, ese muestreo en general es realizado por un profesional no médico. Por lo tanto, la placa en sí misma hoy en día es un muestreo que no contiene en general la totalidad de la información. No podemos estar seguros de que justo la patología quedó fuera de las imágenes seleccionadas por el técnico radiólogo en el momento de la confección del documento placa. Además, la placa es fija, no puedo modificarla, no puedo ver diferentes ventanas. Aquí estamos viendo una imagen, en este caso un personaje cómico, Chaplin, en el cual nosotros lo que hacemos es ver con los cortes gruesos algunas imágenes, si nosotros informamos desde las placas. El único que hace la reconstrucción en 3D completa del informe, del estudio en este caso, es el médico. Cuando hace el estudio, porque tenemos la capacidad, por la formación de radiólogo justamente, de poder armar, reestructurar la imagen tridimensional. Finalmente, esas placas que ayudaron al médico a hacer el informe son enviadas al paciente, con el paciente al médico derivante. En general se hacen 2,5 placas por paciente a 3 placas por paciente. ¿Cómo es con el RIS y PACS hoy? Bueno, al médico le llega toda la información. El médico ve toda la información, envía al médico derivante toda la información en un CD y además eventualmente puede enviar una placa resumen con los datos principales en este caso el tórax y cara del paciente para estar totalmente seguro de que se trata
de este personaje, es decir, gestionó la información con mayor seguridad, porque recibió toda, vio toda y envía toda la información. Algunas consideraciones sobre el film papel. ¿Qué modalidades emplean como soporte papel en el año 2010? Bueno, acá tenemos ecografía, medicina nuclear, toda la reconstrucción en color TC e IRM, espectroscopías, tomografía con adición de tomografía por emisión de positrón, densitometría ósea, es decir, el papel está muy introducido dentro del uso radiológico común. Y esto ya era importante, fíjense, en el año 1934, donde se explicaba que el film papel era muy aceptable como método para lectura de las radiografías en aquel tiempo, en el caso de la tuberculosis, ya que se hacían gran cantidad de radiografías porque la patología era muy frecuente. Entonces en aquel tiempo decían, señores, tenemos que usar el film papel porque además de ser efectivo es menos costoso. A lo cual hoy debemos agregarle la no menos importante repercusión del medio ambiente. Fíjense, el papel tarda entre 3 semanas a 2 meses en biodegradarse, en cambio la placa, que es un plástico PET, tarda entre 100 y 1000 años en destruirse, en biodegradarse. Por lo tanto, nuestro compromiso ambiental tiene que tener también su importancia y debemos abandonar el uso de la placa como soporte para pasar inmediatamente al papel, o incluso ni siquiera papel, información digital solamente a través de la red. Entonces, a forma de semicierre, hemos presentado los conceptos RIS, PACS y DICOM, diciendo que el RIS es igual al manejo de las palabras y los números, que el PACS es igual al manejo de las imágenes, y DICOM es la forma de comunicación en la cual se han puesto de acuerdo todos los fabricantes para entregar las imágenes médicas. Hemos explicado que se emplean varios programas, uno de ellos, quizá el más importante, es el visualizador, es aquel programa que me permite gestionar dentro del PACS toda la información rápidamente para poder ser observada y hacer los informes. Hemos analizado las interacciones entre el RIS y el PACS, diciendo que hay varios momentos de interacción, tanto en el momento de ingreso del paciente como en el momento de la confección del informe. Y hemos señalado las ventajas para el radiólogo y su servicio, diciendo que permite mejorar en forma significativa la gestión de los informes, gestionar el costo y además gestionar la responsabilidad ambiental. Bueno, muchas gracias por su atención.